sabe que eso se percibe no solamente en el espíritu. Para, el golazo que acabo de meter. Para. Eso se percibe no solamente en el espíritu. Y de hecho creo que todos están pasando por lo mismo, porque tiene que ver con la transición que Dios nos está llevando, ¿verdad? Transición que Dios nos está llevando y era el mismo infierno al que nos estábamos conduciendo, ¿se entiende? Santi, amigo, o sea, ¿de qué transición me hablas? Vamos a ponernos en sintonía. En esta oportunidad, a pedido del público, vamos a reaccionar en vivo y en directo a una entrevista que fue subida en YouTube, pero la verdad es que no recuerdo la fecha. Si yo no me equivoco, es el mismo año. Fue subida en YouTube el día 2 de diciembre del año 2015. Estamos en el 2021, o sea que esto ocurrió hace 6 años atrás. Tiene que ser un poquito más que haya ocurrido, porque si no, no me dan las fechas. Pero pongámosles que esto ocurrió 2014, aproximadamente, más o menos. Van a ver a un Santi pelado, un Santi modalidad Toretto, pero en ese entonces yo era profeta. ¿Está bien? Muy bien no me acuerdo qué es lo que digo. Así que les pido por favor de que no me malinterpreten. O sea, no, interprétenme correctamente. No interpreten de que yo sigo conservando las ideas que probablemente digan en el video. Voy a reaccionar a mí mismo, papá. Voy a hacer una crítica de mí mismo. Porque muchos dicen, pero vos sos un criticón porque señalás a los profetas, a los apóstoles. No, papu. A ver. Yo porque no tengo mucho contenido de aquel entonces, no me gustaba ser filmado y esas cosas. Pero, dada la oportunidad de que tenía yo un programa de radio y venía el apóstol, que era cobertura de nuestra iglesia, filmamos la entrevista. Y en esa entrevista, obviamente, hablamos de cosas que yo sostenía, predicaba y creía. ¿Está bien? Entonces, Santiago reacciona a un video de Santiago. Cuando era profeta. ¿Están todos preparados para este voltaje? Porque esto es voltaje. ¿Está bien? Nos vamos inmediatamente para YouTube. Aquí estamos, señora, señor, niño, niña, niñe. No sé qué es. A ver, recuerdo de qué trata la entrevista. Los voy a poner en contexto. Para el año 2014-2015 aproximadamente, nosotros habíamos llevado a cabo un evento que se llamaba Reforma Societal. Ese evento tenía como objetivo traer revelación del cielo con respecto a lo que Dios deseaba hacer en este tiempo a través de su iglesia en la sociedad. Entonces, la principal razón por la que creíamos que esto venía de Dios es por lo que dice Isaías 2.2, creo que es. A ver, esperen. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a reaccionar al tráiler de esto. Esperen. Esto es muy fuerte y en algún momento yo tenía que reaccionar a esto. A ver. Lo que vamos a ver ahora es una superproducción. Es una superproducción de el evento que estábamos organizando. Esto que vamos a ver primero ahora va a ser el evento que estábamos organizando. Y este video de 4 minutos trata de explicar la visión y razón por la cual estábamos llevando a cabo este evento. ¿Está bien? Entonces, presten atención porque yo les puedo asegurar que esto no se ve todos los días. Santiago, reaccionando a Santiago, parte 1. ¡Vamos! Papá, ni Kevin Feige en Avengers Endgame tuvo este tipo de efectos especiales, No, posta, alta intro. La verdad es que a mí me encanta. Esta intro me encanta. Si no se dijeran tantas burradas, me encanta. Reforma Societal. Un diseño de avanzada
para desarrollar la gran comisión a una mayor profundidad social. No sé quién hizo el guión, sinceramente, pero a ver, yo en ese momento, no me la quiero dar acá en ese momento yo creía todas estas cosas que se están diciendo en este video, yo las creía absolutamente todas y las predicaba, ¿está bien? Pero después, a la medida que pasan los años, me doy cuenta que este guión no tiene un pelo de coherencia. Con mayor alcance en menos tiempo. Profecía de los 7 montes. Deuteronomio 7:1. Cuando Dios, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes y será... Bueno, para. Los voy a ir poniendo en contexto. Nosotros, a la luz de este texto y de las 7 tribus o pueblos que fueron expulsados por los egipcios, iba a decir, por los hebreos de la tierra de Canaán, nosotros, por alguna extraña razón que hasta el día de hoy no sé por qué, creíamos que cada uno de estos pueblos representaba un área de la sociedad actual en Occidente. ¿Se entiende? Si ustedes me preguntan por qué, no lo sé. No tengo la más pálida idea. De hecho, mucho contenido en español de esta visión que ni siquiera recuerdo los nombres, en un sueño lo recibe un supuesto profeta y demás, ni el mismo supuesto profeta que promueve este tipo de visión es capaz de explicar por qué el ferfeseo, el amorreo, el jebuseo, etc., representan un área de la sociedad de Occidente en el siglo XXI. Aquel que sea capaz de explicarme la conexión que hay entre estos montes, ni siquiera montes, pueblos, porque después viene el tema de los montes, ¿no? Entre estos pueblos y la sociedad actual, te juro que para mí va a ser una sorpresa. Entonces, ese es el contexto. ¿Está bien? Seguimos. Saltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. La cultura de la sociedad necesita ser permeada, y la revelación de los 7 montes es una estrategia para lograrlo. La cultura necesita ser permeada, y la revelación de los 7 montes es aquella estrategia que puede llevar a cabo esto. O sea, nosotros creíamos que la revelación de los 7 montes iba a traer como una reforma en la sociedad, ¿no es cierto? Y no me acuerdo quién fue que dijo y demás, y de ahí nosotros acuñamos esa idea, que societal, porque ustedes dicen, pero ¿qué? ¿Eso es un error de quien lo escribió? No, es reforma societal, porque societal supuestamente era algo que estaba en la raíz de la cultura, ¿no? Entonces era una reforma social, pero desde lo profundo de la raíz, ¿se entiende? Si ustedes me preguntan de dónde se sacó eso, no tengo la más pálida idea. Pero bueno, esa era la idea que nosotros defendíamos. A través de la reforma societal, podremos cambiar la cultura regional de una nación. Satanás se expresa en la tierra a través de las siguientes esferas de la sociedad. Satanás se expresa en la tierra a través de las diferentes esferas de la sociedad. ¿Quién te dijo eso? Me lo contó un viejito de Chomba Rosa. No tengo la más pálida idea de dónde se sacan esas conclusiones, pero yo las creía de todo corazón. Te juro que las defendía a rajatabla. Monte de comunicaciones. Los enemigos son los eteos y el... Bueno, pará, acá es en donde viene el tema, ¿no? ¿Por qué los eteos representan el monte de las comunicaciones? Son preguntas que jamás obtendrán respuestas. Sinceramente, ¿cuál es la conexión entre el pueblo eteo con las comunicaciones del siglo XXI? Con los medios de comunicación. ¿Cuál es la conexión? No lo sé, pero yo lo creía.
Ministerio clave es el evangelista. Monte de gobierno. El ministerio clave encima es el evangelista. De vuelta. ¿Por qué las comunicaciones, por qué las comunicaciones están relacionadas con el evangelista? Y si vos esa pregunta me la hacías en aquel entonces, yo te puedo asegurar que te sacaba una respuesta de debajo de la manga, te lo sacaba así. Era pésima la respuesta, obviamente iba a ser pésima la respuesta, pero no me quedaba sin respuesta. Los enemigos son los jerjeseos y el ministerio clave es el apóstol. Tomá, el monte de gobierno, el ministerio clave es el apóstol, ¿está bien? O sea, vos tenés que tener una unción apostólica como para poder hacer un poco de ruido en el monte de gobierno. ¿Quién te lo contó? Dallas Review. No tengo ni idea. Monte de la educación. Los enemigos son los amorreos y el... ¿Por qué el monte de la educación los enemigos son los amorreos? ¿Quiénes eran los amorreos? ¿Quién era? ¿Era Baradel? ¿Era el sindicalista de los maestros y demás? ¿Quién era? O sea, el enemigo, ¿se entiende? No entiendo por qué esa conexión. El ministerio clave es el maestro. Monte de economía. Los enemigos son los cananeos y el ministerio clave es el profeta y el apóstol. Qué raro, ¿no? Que el monte de economía, el ministerio clave sea el profeta y el apóstol. Es por eso que Chiribí después dice que una ofrenda en sus manos es un código, ¿no? Justamente por esto, porque bueno, nosotros seres humanos de a pie no entendemos el por qué es que la unción profética y apostólica de alguna manera es relevante para el monte de la economía, ¿no? No lo sé. Monte de religión. Los enemigos son los fereceos. ¿Por qué los fereceos? ¿Por qué? No entiendo por qué. Te juro que hasta el día de hoy no sé por qué. Me gustaría que del otro lado haya alguien que defienda todavía lo de los 7 montes y que me responda a estas preguntas. ¿Por qué los fereceos son los enemigos de la religión? Los ministerios claves son los 5. Monte de arte y deportes. De repente son los 5. ¿De dónde lo sacaste? No sé. Los enemigos son... Monte de artes y deportes. Ok. O sea, en el tiempo de los amorreos, jebuseos, eteos y demás, ya podemos ver los deportes como tal. O sea, los amorreos jugaban al fútbol, no sé... No lo entiendo, te juro que lo veo y me causa gracia porque obviamente, vuelvo a repetir, en este video estoy reaccionando a mí mismo porque esto era lo que yo creía y después viene la parte de la entrevista. Los hebeos. El ministerio clave es el de evangelista y profeta. Monte de familia. Los enemigos son los jebuseos. Los enemigos son los que sostienen la ideología de género. Y el ministerio clave es el de pastor. Debemos restaurar los 7 montes. Prestaron atención que el único lugar en donde el ministerio clave es el del pastor, es en la familia nada más. Lo dejaron afuera de todo, el gobierno, de la economía, la comunicación. Lo dejaron afuera de todo al pastor. El pastor como que está devaluado en la iglesia evangélica actual, ¿no? De la cultura de una región, ciudad y nación. Satanás toma la autoridad que se le entregó. Lucas 4 del 5 al 7. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El hombre perdió su gobierno cuando pecó contra Dios. Por eso el Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Para darnos gobierno. Para darnos gobierno. Y enseñorearnos de todas las promesas que Dios ya nos había dado desde el huerto del Edén. Vieron que yo predicaba exactamente eso, ¿no? O sea, nos tenemos que enseñorear de las promesas que nosotros habíamos recibido en el huerto del Edén, pero que habíamos perdido por causa del pecado y que Cristo a través de su sacrificio nos la vuelve a dar. Entonces nosotros lo tenemos que arrebatar, tomar, nos tenemos que enseñorear. Guarda, porque de vuelta, esto es lo que yo predicaba. Ojo,
Esto yo lo enseñé en varias oportunidades, en varios, no sé si congresos, encuentros importantes, especiales y demás. Yo era predicador algunas veces y predicaba sobre esto y después profetizaba y después yo creía todas estas cosas. Colosenses 1:20. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Lo único que tengo que decir es, a ver, el día que haga un evento, tengo que contratar al flaco que hizo esto, loco, porque es una obra de arte este video. Sinceramente, siempre me encantó este video, para mí es una obra maestra este video, pero ahora viene la pregunta, ¿no? Pregunta que no suelen darse en estos círculos y es, ¿por qué crees en esto? Esa pregunta tan sencilla, obvia, evidente, no suele aparecer en este tipo de círculos. ¿Está bien? Entonces, ustedes dirán, ok, Santi, vamos a ver de qué se trata la entrevista que haces. ¿Por qué? Porque días previos a este evento, yo conducía un programa de radio y viene nuestro principal referente, el apóstol, ¿no? De Estados Unidos venía el apóstol, nuestra cobertura era básicamente aquel que trajo la revelación y todos nosotros nos sujetamos a ella. Y entiendo de que, a ver, yo les juro, delante de Dios de vuelta lo digo, esto posta, el que les estoy contando la verdad posta. Habían algunas preguntas que tenía, pero yo creía que todavía era porque no era capaz de poder comprender en su plenitud la visión. ¿Está bien? Y entendía que esta entrevista era el momento ideal para clarificar todo tipo de duda, cuestión que pueda llegar a entrometerse en medio de lo que yo creía, ¿no? Aquellas inquietudes que podía llegar a tener. Entendía que esta autoridad que viene de lejos y que trae además la revelación, va a ampliar, me va a permitir poder entender mejor de qué se trata. ¿Por qué los amorreos están en contra del monte de los deportes? Bueno, esas son preguntas que jamás obtendrán respuestas, porque si ustedes están pensando que en esta entrevista que voy a mostrarles se responde algún tipo de preguntas por el estilo, en absoluto, para nada, no hay ningún tipo de respuesta. Pero bueno, nada, vamos a ver, vamos a pasar a nuestro segundo plano y acá van a encontrar una edición fantástica hecha por mí, es más fea esta edición, pero bueno, la cuestión es de que estamos entrevistando acá a la persona que era nuestro ¿cómo decirlo? Nuestra autoridad máxima a nivel espiritual, ¿no? Y que traía la visión y que obviamente yo, como un mero borrego, respondía. Vamos a ver de qué hablamos. Vamos. Fíjense en esas letras, papá. Eso es todo mi autoría. Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a este programa que hemos dado por llamar Modelo Ideal. Acá desde Argentina, desde la tierra, acá como diría nuestro apóstol Tony, desde la tierra del choripán, desde la tierra de la carne, desde la tierra que consideramos que fluye leche y miel. ¿Cómo están? Queremos darle un saludo a toda la gente de Latinoamérica, a toda la gente hispanohablante, como diríamos. Miren qué interesante que es, porque acá, como verán, está el juguito Bagio y acá tengo mi juguito Bagio, o sea que hay costumbres que no se pierden, ¿está bien? Esa Biblia pesaba muchísimo, me acuerdo. De este lugar, y bueno, a ver, estamos en un tiempo, en un espacio donde vamos a catalogarlo el día de hoy, un programa especial, un programa antesala a lo que venimos anunciando que va a ser el Congreso Cumbre Reforma Societal. Para. Tenemos que ser sinceros de que
aún hace 6 años atrás le ponía mucha garra a los programas. O sea, yo siempre fui muy de ponerle el pecho y le quería meter toda la emoción, ¿no? Eso es rescatable, loco. Así que primero quiero saludar acá a mi partener, no sé cómo incluirla a esta mesa. ¿Cómo le va, Sol, la voz de este lugar? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado, como siempre acá en Modelo Ideal. Y como dijo acá mi compañero Santiago, hoy es un programa especial. Hoy para todos aquellos que les gusta... Lo único que recuerdo es que ese micrófono no funcionaba bien y yo estaba endemoniado con ese micrófono porque no funcionaba bien y encima era un programa hiper especial. Jamás había tenido a mi apóstol ahí sentado en la mesa, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo voy a quedar mal con el apóstol? Lo que es la alfombra roja, ¿no? El anticipo de todo lo que se viene para lo que es la cumbre el día viernes. Ahí va a empezar, vamos a estar ultimando detalles, vamos a estar diciéndote qué es todo lo que va a estar sucediendo, vamos a estar comentándote todo lo que va a estar pasando el día viernes, sábado y domingo en lo que es esto que es la cumbre de la reforma societal. Así es. Así que bueno, estamos acá con el apóstol, nuestro padre espiritual, quien ha incursionado hace unos largos años ya por esta tierra. Y la verdad que es una honra, es la verdad un momento muy agradable el poder estar acá charlando y dialogando con él. Así que, no importa. Yo tengo esa costumbre. Yo cuando me caliento en serio. Entonces no me gusta que cuando algo no funciona, viste, que le estén dando vuelta. No, ya está. Seguimos como estamos. Esa parte de mi carácter todavía no la he cambiado. Hubiera reaccionado yo de la misma manera. Seguimos con este. Así que queremos darle la bienvenida a nuestro programa, a Modelo Ideal, al apóstol Tony Santos, desde Estados Unidos. Muy buenas tardes, apóstol. ¿Cómo le va? Muchas bendiciones a toda la audiencia, acá en vivo y en todo color. Full reino. Aleluya. Un saludo a todos los que están por ahí conectados. Queremos saber que estás en vivo y en todo color riéndonos. Así que comunícate ahí a través del Facebook, Antonio Santos o Santiago Alarcón. Déjanos saber alguna pregunta, inquietudes. Este es el momento para empezar a planear cualquier pregunta que tenga. Vamos a sacar un tiempo para tratar de responder algunas inquietudes. Así. Ok. Esto me gustó ¿por qué? Porque supuestamente vamos a separar tiempo para responder algunas inquietudes. Déjenme un segundo que voy a tratar de encasillar esto. Ahí estamos. A ver. Ahora se ve más lindo. Bien. Va a haber tiempo para preguntas y respuestas. Eso me gusta. Vamos a ver si cumplimos el cometido o no. Así es. Así que las líneas están habilitadas. Todo lo que son redes sociales, recordá, podés comunicarte con nosotros por medio de la fanpage Modelo Ideal, o si no también por nuestro usuario personal, como dijo el apóstol Tony, tanto Modelo Ideal como Antonio Santos, como Santiago Alarcón, Sol Saucedo. Están las líneas abiertas para que puedas incluirte a esta mesa. Así que me gustaría no desaprovechar más Sí. Ya estaba loco con el tema del micrófono, de eso me acuerdo como si fuera hoy. Estaba ya loco con eso. Aprovechar más el tiempo y bueno, y poder empezar a charlar acá con nuestro apóstol, para que podamos... ¿Por qué tengo que repetir tanto apóstol, no? Empezar a introducirnos en este tema que el día de hoy tenemos como bandera, ¿no es cierto? Y que de hecho tan solo faltan 3 días para la apertura del Congreso Reforma Societal en Argentina, ¿verdad, apóstol? Así es, 3 días y estamos dándole en algo que creemos firmemente sobrenatural, poderoso, que va a estar sucediendo acá en Argentina, en una tierra que sabemos que Dios ha escogido para algo grande, para algo poderoso. Este es el tiempo para que esta nación se levante y venimos con un contingente de más de 50 personas de los Estados Unidos, de otros lugares. Así que va a ser un tiempo súper especial. Y tengo cada anécdota de ese evento. Fue una de las peores cosas que he vivido en mi vida como cristiano. Ese evento fue una de las peores cosas que he vivido en mi vida como cristiano. Vos que me estás oyendo, tenés que apuntarte, tenés que dejar que el Espíritu Santo te inquiete.
todo lo que tenga que ver con reforma, todo lo que tenga que ver con cambios personales, cambios de visión, cambios ministeriales. Quiero hablar a todas aquellas personas que se sienten frustradas. Habían apóstoles que venían de otro país que querían ser alojados sí o sí en hoteles de 5 estrellas y no querían compartir el recinto con nosotros simples mortales. Había cada cosa que la verdad que ese evento que duró 3 días, creo, si yo no me equivoco, 2 o 3 días, 3 días. Ese evento fue emocionalmente lo que hizo un clic en mí. Emocionalmente, no a través de la razón, ¿no? Emocionalmente me hizo un clic y yo dije, acá en este tipo de cosas hay algo que anda mal. Sinceramente, nunca la pasé tan mal como en ese evento. Tengo 1000 cosas y anécdotas para contar que harían que de verdad me enfaricee. Y hay veces de que me gustaría tanto hablar con ciertas personas que hicieron que la pasáramos tan mal en ciertas circunstancias, momentos, como por dar un ejemplo ese evento, para decir un par de cosas hoy, ¿no? Que en ese momento no tenía ni el conocimiento, ni tampoco tenía la hombría, por así decirlo de forma modesta, la hombría como para poder decirlo cara a cara. Hoy es otro tiempo y probablemente en algún momento tenga la oportunidad de hacerlo. En su fe cristiana, se sienten frustrados, se sienten que están hablando una carreta con dead weight, una carreta con peso muerto, una carreta con peso muerto, una carreta con llantas, ¿qué le dicen llantas? Llantas de carro ponchadas, se siente desanimado, está desubicado. Hay personas que nos están oyendo que tienen la inquietud, han tenido una inquietud en su espíritu. Tiene que haber algo más que esto, de lo que yo veo en la Biblia, de lo que yo leo, de lo que yo... Tiene que haber algo más que esto, algo más de lo que leo en la Biblia. Fíjense lo que yo sostenía, porque ojo, lo que está diciendo este hombre, pese a que es el entrevistado, y obviamente la mayor parte del tiempo es él quien va a hacer su ponencia, yo simplemente soy un entrevistador, yo lo creía y lo defendía, ¿se entiende? Entonces, tiene que haber algo más de lo que dice la Biblia. Veo que la iglesia primitiva experimentó a lo que estamos viviendo hoy. Hoy hay como una, si se pudiera decir así, se puede usar este vocabulario, como un desencanto en la gente. Hay como una frialdad, como una indiferencia, una apatía. Claro, y eso se resuelve trayendo nuevas revelaciones, ¿no? Sí, la mejor forma de resolver la apatía espiritual, ¿no? Donde la gente viene por venir, viene a lo mejor a la reunión porque le tiene miedo al infierno, le predicaron un infierno tan terrible, tan caliente, que ahí, aunque ande viviendo una vida doble todavía, y anda más para atrás que para adelante como el cangrejo, pero bueno, no está todavía la visión clara, el enfoque. Mi pueblo parece, por falta de conocimiento profético, por falta de dirección profética. Mi pueblo perece por falta de conocimiento profético. Mirá el caño que se mandó Riquelme en ese momento, ¿no? Y vos te quedaste así e inadvertidamente pasó esa pequeña referencia, afirmación delante de tus ojos y no te diste cuenta. El texto no dice eso. Conocimiento profético, ¿por qué agregamos lo que dice el texto? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Punto. ¿Por qué agregar, no? ¿Por qué agregar? Y vuelvo a repetir, yo no estoy criticando solamente a este apóstol, que bien podría hacerlo, sino estoy incluido yo ahí. Yo no me estoy lavando las manos diciendo, no, pero son otras personas. No. Estoy haciendo una crítica a lo que yo creía. Y todas estas palabras que está diciendo este apóstol, yo las creía, las defendía a muerte, ¿se entiende? Entonces, me veo como que en su discurso yo me estoy respondiendo a mí mismo, porque eso era lo que yo predicaba. Profética. Hay una falta de percepción de la voz presente de Dios. Mucha gente está viviendo con lo que Dios dijo hace 3000 años y quieren
traer el arca de Moisés otra vez al presente. Hay gente que vive por lo que Dios dijo hace 3000 años, 2000 años, básicamente por lo que dice en la Biblia, ¿no? Hay gente que solamente vive por lo que dice en la Biblia, pero no vive por lo que Dios está diciendo hoy. Me parece que dentro del multiverso de la locura hay una nueva variante del apóstol Guille, cuando Guille decía en un momento que lo importante no es lo que dijo Dios en el pasado, sino lo que Dios está diciendo en el presente. ¿Vieron cómo todas estas ideas encajan y se manifiestan en variantes en este gran multiverso de lo apostólico y profético? Y aquellos recuerdos de aquel tiempo donde Jesús anduvo en la tierra, así dice alguna gente, lo percibo en mi espíritu, que alguna gente dice, ay, si yo hubiera vivido en aquel tiempo donde no había tele, la tele me tiene tan atado. Fíjense las pocas convicciones que podía llegar a tener yo, que todo el tiempo en mis reacciones está. Vuelvo a repetir, es una crítica a mí hace varios años atrás cuando era profeta y yo estaba así, cabeza agachadita y ¿cómo es? Y todo lo que mis autoridades dijeran, yo decía amén, aunque no me hiciera ruido, amén a eso, ¿se entiende? Una persona sin pantalones espirituales era yo, ¿se entiende? No lo quiero ser más obvio para que nadie se ofenda con mis términos, ¿se entiende? Pero no tenía pantalones espirituales, por así decirlo. La tele me tiene tan desubicado, esas cosas que sigo viendo, que todavía yo no quiero ver, pero sigo viendo, y sigo cayendo en lo mismo otra vez. Estoy tan harto de mí mismo, que quisiera que Jesús viniera ahora mismo ya y que acabe con el mundo, y que acabe con todo. Hay gente que me está viendo que puede ser que esté en esa condición, Santi. ¿Cómo lo ves? Así es. Sabe que eso se percibe no solamente en el espíritu. Para, el golazo que acabo de meter. Para. Eso se percibe no solamente en el espíritu. Así es. Sabe que eso se percibe no solamente en el espíritu, sino también a través de charlas que uno tiene con la gente, ¿no es cierto? ¿Qué es percibir en el espíritu, Santi? Te estoy hablando a vos, Santi. ¿Qué es percibir en el espíritu? ¿Qué es? O sea, ¿es de alguna manera un sentido arácnido que hace que, no sé, los vellos del brazo se te ericen así de repente y vos digas, estoy percibiendo algo en el espíritu? ¿Qué es percibir en el espíritu, Santi? Preguntas que jamás obtendrán respuesta. Sin ir más lejos, el otro día hacíamos una entrevista a un pastor, ¿no es cierto?, que de hecho va a estar en la cumbre. Y en su experiencia de vida, él llegó un momento donde nos contaba, ¿no es cierto?, que decía, yo siendo pastor, llegó un momento donde me tuve que replantear mi caminar en Dios porque me di cuenta que desde la prédica, desde el púlpito, no alcanzaba y veía que no se producían cambios, que la gente venía, orábamos, dábamos una palabra y demás, pero no alcanzaba. Y eso generó en mí algo que hasta ese pastor decía, fui muy criticado, fui muy esto, pero necesitaba un cambio interno. Y de hecho creo que todos están pasando por lo mismo, porque tiene que ver con la transición que Dios nos está llevando, ¿verdad? Transición que Dios nos está llevando y era el mismo infierno al que nos estábamos conduciendo, ¿se entiende? Santi, amigo, o sea, ¿de qué transición me hablas? ¿De qué transición de Dios me estás hablando cuando una persona sin estudio se hace ese tipo de planteos? Hay dos caminos únicamente, o vos te volvés a la Escritura y haces un análisis exhaustivo de la misma para saber qué es lo que Dios enseña, dice, transmite, o terminás creando una secta como la de los mormones con Joseph Smith, ¿se entiende? Entonces, vos, Santi, que estás del otro lado, que yo sé quién sos, te conozco en ese momento de tu vida, y en ese momento de tu vida el único libro que habías leído probablemente era Ángeles y Demonios de Dan Brown, y posta digo esto, y la Biblia sí la habías leído, pero a la luz de los mentores que tenías y la vagancia espiritual y lo poco pantalón que tenías, no eras capaz de poder formar tus propias ideas y hacer un análisis crítico de tus ideas. ¿Se entiende? Entonces, Santi, me parece que ahí la pifiaste mal. La cuestión está en que si nosotros miramos la historia, esto es una variante de Santi. ¿Qué hubiera pasado si? Esto es un what if de Santi, ¿se entiende? Este es un what if de Santi. ¿Qué hubiera pasado si?
nunca Santi se hubiera comprado el libro El caso de Cristo. Bueno, y ahí termina ocurriendo todo esto, ¿no? En el libro de Génesis dice que Adán y Eva caminaban en lo fresco de Dios. Algunas personas pueden a lo mejor concluir erróneamente que eso tiene que... No es lo fresco de Dios, es lo fresco de la mañana. ¿Por qué la necesidad de incluir palabras en donde no van? ver con la temperatura, que el jardín del Edén tenía un aire acondicionado para que estuvieran fresquecitos. Lo que está hablando ahí originalmente es que Adán y Eva caminaban en el presente de la revelación de Dios. Wow. ¿Cómo en el presente de la revelación de Dios? Pará. No, tendría que haber hecho este video hace mucho tiempo. ¿Cómo en el presente de la revelación de Dios? O sea, estamos hablando de un Dios eterno. Un Dios que trasciende el tiempo. ¿Qué es el presente de la revelación de Dios? Porque el planteo está como si fuese que había otra alternativa, ¿no? Perdón, el presente de la revelación de Dios es lo que me dice la Biblia. Hebreos capítulo 1. En otros tiempos Dios ha hablado por medio de profetas, pero en este tiempo ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y cómo conocemos qué es lo que su Hijo nos ha dicho si no es por medio de los evangelios y las epístolas de aquellos que caminaron junto a Jesús y fueron discipulados por el mismo Jesús? ¿Cómo sabemos? ¿Qué es el presente de la revelación de Dios? Preguntas que jamás obtendrán respuestas. El presente de la revelación. Por eso tú ves que una de las cosas enfáticas. O sea, todo lo del pasado ya está. Ya está. Lo del pasado ya está. Pero llamativa, curiosamente, el fundamento, la razón del por qué es que hacíamos este evento era por una revelación del pasado, lo de los montes, los pueblos y demás, ¿no? Parece ser un tanto contradictorio, diría yo. Que Jesús le dio con la gente de aquel tiempo, que le decía, ustedes oyeron que se dijo aquello en aquel tiempo, pero yo hoy os digo esto. El hoy de hoy, el hoy. Pero cuando Jesús dijo, ustedes han oído que se ha dicho tal cosa, ¿a qué estaba haciendo referencia? Estaba haciendo referencia a ¿cómo es? A esta... Ay, se me fue, perdón. Es que estas cosas me sacan. Verme a mí ahí con ese tipo de ideas, la verdad es que me saca porque es como que soy el hijo no deseado de Chiribí, ¿se entiende? Ahí dando un programa de radio. A ver, era la tradición de los judíos, a eso se refería Jesús, a la tradición de los judíos, y que los judíos elevaban su tradición e interpretación de los maestros que habían alcanzado cierto estatus, lo elevaban, esa interpretación la elevaban al nivel de la Torá. Entonces, cuando Jesús decía, ustedes han oído que se ha dicho, hace una referencia a una interpretación rabínica antigua que por cuestiones del contexto se la elevaba y se la ponía al nivel de la revelación de Dios del Antiguo Testamento, ¿se entiende? A eso se está haciendo referencia. No que hay una revelación hoy, año 2021 o año 2015, para ese momento, y que nosotros tenemos que de alguna manera abrazar esa revelación especial de Dios para el año 2015 o 2021 y abandonar todo lo que Jesús ya ha dicho, porque eso es cosa del pasado y tenemos que vivir el eterno presente de Dios. No me la dibujes, o sea, no. Hoy de Dios no toda persona lo está captando. El hoy de Dios no todo ministro lo está percibiendo, porque... Claro, porque no entender el nuevo pacto es no entender el hoy de Dios. No entender el nuevo pacto es no entender el hoy de Dios. Santi, si tuviera la oportunidad te retaría un debate. Está con buenas intenciones, pero más concierne de cumplir con los principios de su denominación y la fidelidad a su doctrina, donde se salvó hace 40 años, y no puede ver, no puede percibir, que es más, se puede sentir hasta que infiel si yo cambio este concepto, si yo cambio esta ideología, si yo cambio esta doctrina, se sienta hasta culpable, sí, hasta culpable. Y claro, porque Dios no cambia sus doctrinas, amigo. Dios no cambia la doctrina, que Dios a medida que avanza el tiempo le resignifica las doctrinas
pone y saca doctrinas a su antojo. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Posta, no me acordaba que decía y yo aprobaba tantas tonterías. Tengo que ser sincero. O sea, tengo que ser sincero. Se siente porque está tan agradecido de lo que Dios hizo con aquella persona hace 40 años, pero el problema es que aquella persona nunca hizo transición. Se quedó gastado, se quedó fundido, se quedó quemado, se quedó como un fotingo. No sé si aquí se conoce eso. No, Un fotingo es un Model A, un modelo A Ford, de aquellos que se arrancaban con una palanquita en el frente. Sí. Ahí lo ubiqué. Y ahí empezaba a tirar patadas el fotingo aquel. Esto es típico progresismo. Esto es progresismo. ¿Qué es el progresismo en este sentido? Es una falacia. Es creer que lo nuevo, de alguna manera, es mejor que lo viejo. ¿Se entiende? Es plantear de que lo nuevo es mejor que lo antiguo. Y además, en términos religiosos no podemos hablar de lo nuevo, ¿se entiende? O sea, es la palabra de Dios, punto, se terminó, no hay nuevas doctrinas, no hay una reinterpretación de las doctrinas. Hoy veía personas, y les soy sincero, yo me he bautizado 4 veces, si no me equivoco, 4 veces. 4 veces me he bautizado. Y me he querido bautizar una 5ª vez y me dijeron, pará, aguantá. 4 veces me he bautizado. ¿Por qué? Porque creía yo, porque esto se enseñaba, de que a medida que había nueva revelación en mí, yo nacía de nuevo y requería un nuevo bautismo. Una locura. Y hay gente que se quedó con una fe cristiana y con un evangelio fotingo. Digo conmigo, fotingo. No sirve para hoy. Hoy estamos en la era donde el Espíritu de Dios está renovando el entendimiento a personas que están sensibles al Espíritu, que tienen una inquietud interna, que tienen en la noche, no duermen en la cama dando vueltas. Hay algo más, yo percibo, Señor, muéstrame, háblame, yo necesito. Así surgieron las peores sectas, muchachos. O sea, con esa inquietud, producto de vagancia espiritual, porque, a ver, voy a ser sincero, perdón, esto no es un ataque personal, pero ni yo, ni ninguna de las personas que están sentadas en esa mesa tenía estudios formales en la Escritura. Entonces, si de alguna manera podemos llegar a creer que el Espíritu Santo está inquietando nuestro corazón para llamarnos a algo más, es a estudiar la Biblia, amigo. O sea, el Espíritu Santo lo que me estaba diciendo era, flaco, ponete a estudiar y dejá de decir pavadas. Entonces, si de alguna manera alguien, pastores, como decíamos al principio, sienten esta inquietud, que quieren algo más, que necesitan algo más y demás, y vos viste que ni siquiera hizo el primer año de escuelita dominical, amigo, probablemente eso sea el Espíritu Santo, de aquello que te está motivando a más, que te está empujando a más. ¿Pero qué es ese más? No son nuevas supersticiones o cosas que a alguna persona encerrado en su cuarto le cayó y a partir de ese momento todos tienen que creerlo porque la persona es de determinada autoridad. Eso no funciona de esa manera. Aprendete primero la Biblia, el significado de la Biblia, lo que es el nuevo pacto y recién ahí replanteate si necesitas algo nuevo o no. Que me ubiques con el presente tuyo. Yo no quiero perder el destino profético que tú me has dado. Hoy yo siento que hay alguna gente que nos está oyendo que le va a entrar hasta el espíritu la inquietud de que este es el tiempo para la reforma que Dios trae a tu vida. Este mensaje es bien del diablo, tengo que ser sincero. Este mensaje es bien del diablo. Y le tengo que agradecer mucho a Dios, la misericordia. ¿Vieron cuando yo muchas veces dije, Dios me ha amado tanto, ha tenido tanta misericordia conmigo? Las estupideces que digo. Y mismo así, por alguna extraña razón, me sigue amando. Aleluya. Ahora, qué importante esto lo que usted está diciendo, ¿no es cierto? Por el hecho de que yo considero que muchas veces, si esto no se canaliza de la forma correcta, terminas entrando en un estado de frustración que te termina apagando, te termina matando, ¿no es cierto? Claro, sí. O sea, el estado de frustración para una persona nacida de nuevo te termina matando. Ok, o sea, entonces, ¿de qué tipo de persona estamos hablando? Porque si te termina matando quiere decir de que nunca has tenido la vida del Espíritu. ¿Qué decís, Santi? ¿Burrada tras burrada estás diciendo, amigo?
Tenemos que levantar porque me están hablando que estamos sintonizados, pero se oye demasiado bajito. Se oye demasiado bajito. ¿Se puede Sí. levantar un poquito? Hay que levantar un poco porque me están ok. diciendo, nos están oyendo a la hermana María Franco allá de San Luis. Ahí lo levantamos. Sí. Ahí está. Desde San Luis, a todos los que están sintonizados ahí en la radio, que nos dejen saber cómo se escucha para poder nosotros hacer algún ajuste aquí si tenemos que hacerlo, y nos disculpan porque hemos caído aquí como en paracaídas. ¡Bum! Los tres aquí nos metimos hoy a venir a traer una revolución profética. ¡Aleluya! A todos los que nos están oyendo. Para todos aquellos que creían que no éramos normales, hoy lo estamos demostrando. Así que, bueno, a ver, apóstol, me gustaría que podamos adentrarnos un poquito en lo que es el tema de la reforma, ¿no es cierto? Ok. Entonces vamos a meternos en el tema de la reforma. Esto me gustó porque probablemente yo he sido un despistado, una persona que no ha visto lo evidente delante de sus ojos, ¿no? Y capaz que todas estas preguntas que me hice desde el principio tenían respuestas lógicas, válidas, escriturales, y yo simplemente porque, bueno, no le he prestado atención, ha pasado por delante de mis ojos sin advertirme que había una coherencia en el mensaje, ¿no? Vamos a oír entonces las respuestas. ¿De qué se trata la reforma societal? Porque, a ver, no es un término que aquí, por lo menos en Argentina, sea común, ¿no es cierto? Y menos dentro de las iglesias evangélicas. Pasó hace 6 años y todavía no es común en ningún lado del mundo, amigo. Ahora, cuando estamos hablando de reforma, automáticamente gente que quizás ha estudiado se dirige al tiempo del año 1500, más o menos el tiempo de Lutero y demás, y lo que ocurrió en ese espacio de tiempo, ¿no? La reforma, el salir de un estado en el que la Iglesia Católica, imponía. ¿Ven cómo estoy tartamudeando? Porque en ese momento, tengo que ser franco, no tenía ni la más pálida idea de lo que había ocurrido en la reforma. Tengo que ser sincero. Estoy tartamudeando en ese momento porque no tenía ni la más pálida idea de lo que había ocurrido en la reforma. Determinadas cosas y demás. Ahora, hoy por hoy, ¿por qué es necesario en la sociedad una reforma, apóstol? Bueno, vamos a hacerle justicia. Vamos a hacerle justicia a la palabra. Vamos a hacerle justicia a la Biblia. Hay un mal concepto cuando... Para. Lo que viene ahora es hacerle justicia a la Biblia, ¿eh? Vamos a ver qué aparece. Nosotros llegamos a la conclusión de que una reforma tiene que venir en cierto tiempo, igual que sucedió históricamente con Martín Lutero y Wesley y toda la gente del pasado. La verdad que cuando nosotros analizamos... Wesley en la reforma es un poquito más adelante, ¿no? Santiago, el poder de la palabra de Dios y lo que está vivo en la palabra. La Biblia es un libro de reforma. Así es, tal cual. Y cuando nosotros hablamos de reforma, nosotros tenemos hay veces el mal concepto de que vino en los 1500 y vendrá en un tiempo, no la necesitamos más porque vino en aquel tiempo y ahora no, pero la realidad es que para caminar con el Espíritu Santo, volviendo otra vez al Edén, entendiendo el fresco del día, vos tenés que caminar en una reforma continua, en una reforma diaria. Tiene que ver con la dinámica del proceso de restauración, ¿no es cierto? Con el proceso del cambio. Y ahora sí se escucha mejor. Ahora se escucha bien. Sí, se está mejorando el asunto. Es que estamos soltando en el aire, no estamos soltando a Mickey y a Minnie de Disneylandia, venimos a hablar de principios del reino y siempre pues algunas cosas pueden no como querer estorbar. Para. Esto que se está diciendo no es una broma. ¿Eh? Nosotros creíamos, ustedes no saben lo que nosotros creíamos. Nosotros creíamos, entre otras cosas, que si en un programa de radio se hablaban verdades del reino profundas que te llevan a otro nivel de revelación, de nivel espiritual y demás, en los aires los demonios podían de alguna manera obstaculizar las comunicaciones de tal forma que se producían este tipo de problemas tanto en los aparatos como en la conexión y demás. Nosotros de verdad creíamos eso. Ojo, esto no es una broma, esta referencia que está haciendo. ¿Está bien? Creíamos realmente eso. De hecho, en varias oportunidades recuerdo
que había veces que venían a visitarnos apóstoles de otros países y daba la casualidad, porque sí digo, es casualidad, daba la casualidad, presten atención, de que en el momento en el que viajaba, en alguna parte del mundo se desataba un terremoto. Y el apóstol cuando llegaba, sea quien fuere, decía, ¿vieron las catástrofes que están pasando? Es porque la naturaleza percibe que en términos espirituales algo va a ocurrir en Argentina. En Argentina va a ocurrir un rompimiento. Lo único que se rompió en Argentina fue la economía, que se hizo pelota. Después no hubo ningún tipo de rompimiento. Y lo estoy hablando hace 5 años atrás, ¿se entiende? 6 años atrás, ¿se entiende? Entonces, fíjate el nivel de egocentrismo y vanagloria que había, que se creía que porque nosotros llegábamos a un territorio, físicamente habían cosas que ocurrían porque los demonios se ponían locos, como si fuéramos los nuevos libertadores de América. Teníamos la unción de San Martín, espiritualmente hablando. Eso era lo que creíamos, sinceramente. O sea, esta variante de Santi se merece los osos de Chiribí. Es importante que entendamos que cuando Jesús habló en su manifestación primera, se encontró con un pueblo que estaba fundido por la religión. El pueblo de aquel tiempo es un pueblo que estuvo totalmente encajonado por causa de la religión. Tenemos también que entender, Santi, que el peligro que hay en la religión, el peligro que hay en todo lo que se categoriza como religión. De vuelta, acá cometemos el error de qué es religión, ¿no? Porque si se preguntara a cualquiera de los que están sentados en la mesa, esto, vuelvo a repetir, no es un ataque personal a nadie. De hecho, si a alguien estoy atacando personalmente, es a mí, ¿está bien? Pero de vuelta, ¿qué es religión? Y nosotros automáticamente responderíamos a una serie de actos litúrgicos sin sentido que hacen que nosotros actuemos en todo momento de la misma manera, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que religión, de alguna manera, vinculás esa palabra con toda la liturgia procedente en la iglesia de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces te imaginás quizás al obispo, al diácono y demás con el ¿cómo es? Incensario se llama, ¿no? El del incienso y demás. De alguna manera teníamos esa idea, ¿no? Que por alguna razón la religión se refiere a ritos religiosos sin sentido. O sea, en definiciones, pónganos 0. Es algo mortífero. Es un veneno mortífero peor que la serpiente más venenosa que haya, que te da, si acaso, hay una que le llaman 3 minutos, a los 3 minutos está fulminado. Wow. Entonces, la religión ha traído un daño terrible y Jesús lo confrontó cuando él se presentó, pero es interesante que en una de las muchas cosas que dijo Jesús habló de ríos. Así es, tal cual. Ahora, una de las cosas interesantes que tú ves en el río es que tiene una corriente continua. Así es. O sea, para que sea un río... ¿Qué dijo? Para. ¿Qué dijo? No entendí. Ahora, una de las cosas interesantes que tú ves en el río es que tiene una corriente continua. Así es. O sea, para que sea un río, tiene que tener una corriente continua. Tal cual. Entonces, el mover del Espíritu Santo, el cual no es muy bien entendido, el cual... No, me doy cuenta que no es muy bien entendido. De eso no me cabe duda hoy. Se ha convertido más bien en una doctrina que en una realidad. O sea, Pero están predicando una doctrina, amigo. O sea, esto es pegarse un tiro en el pie, Santi. O sea, vos criticás la doctrina, pero defendés en este momento una doctrina. Porque la reforma de los 7 montes y todo eso, todas esas ideas de que el Jerjeseo representa el monte de tal y demás, eso es una supuesta doctrina inventada por Pepe Lebú, ¿se entiende? Pero es una doctrina que vos la crees, que vos crees de que de alguna manera es real, es verdad y demás, y la estás defendiendo a rajatabla. Entonces, no critiques la doctrina cuando vos sos parte de la defensa de una doctrina y encima antibíblica, ¿no? La gente se ha vuelto idólatras de doctrinas. Sí. Por eso cuando nosotros hablamos de religión... Amigo, vos sos apóstol y te pones como loco cuando se critica el apostolado. El apostolado, supuestamente para las personas que creen en el apostolado en la actualidad, es una doctrina. Entonces, de vuelta, nos estamos pegando un tiro en el pie, ¿vieron? O sea, cuando no tomás 10 minutos para reflexionar, llegás a hacer afirmaciones como la que estamos oyendo.
tengo que decir algo a lo mejor que puede golpear a alguien que me está oyendo, pero la verdad tú sabes que ofende. Cuando hablamos de religión... La verdad ofende, ¿eh? No quiero a nadie ofendido, advierto por las dudas. La evangélica no se queda afuera. Así es. Porque hablando de religión, la religión evangélica es otra religión más. Y tristemente... ¿Y nosotros qué somos? ¿Y ustedes qué son? ¿Qué son? ¿Son extraterrestres que vienen de otra dimensión intergaláctica? ¿Qué son? Unas personas se sienten demasiado orgullosos de ser evangélicos por el pasado a lo mejor que tuvo, tan torcido, de católico, de brujo, de lo que sea. Pero cuando hablamos de religión hay que hacer una diferencia, una raya bien marcada entre religión y reino. Así es, tal cual. Sí. ¿Okay? Cuando hablamos del reino, que fue lo que Jesús vino a predicar, Jesús no vino a predicar religión evangélica, católica, protestante, ni ninguna de esas. Esos son inventos de hombre. Cuando Jesús vino a hablar reino, y lo mencionó más de 170 veces en el Nuevo Pacto, y la palabra iglesia la mencionó 1 o 2 veces. Quiere decir que está viendo hoy un redescubrir del reino, está viendo un despertar del evangelio, no de los evangélicos, porque los evangélicos tienen su evangelio, los católicos tienen su evangelio, los protestantes tienen su evangelio, el católico tiene su Jesús, el evangélico tiene su Jesús, el protestante tiene su Jesús. Y vos tenés tu Jesús también, y vos tenés tu evangelio también. A ver, Jesús vino a predicar el reino porque era el mensaje central de los profetas del Antiguo Testamento, ¿se entiende? Los profetas del Antiguo Testamento en sombra predicaron la venida del reino de Dios con su Mesías. Con su Mesías. Entonces, Jesús vino a predicar la llegada del reino porque Él era el representante del reino, el Mesías, quien traía el reino. El reino de Dios y el reinado del Mesías era una idea que estaba vinculada, entrelazada en el pensamiento judío del siglo I. Por ende, cuando Jesús predicaba la llegada del reino, estaba predicando a su vez su identidad como Mesías y su agencia dentro de este plan de Dios. Por eso es que es tan importante el reino, porque a medida que él predica el reino y su venida y la manifestación del reino en el tiempo de su ministerio, él está autorreferenciándose como Mesías y le está diciendo, muchachos, si esto es el reino, yo soy el rey. Es por eso. El de los 7 días adventistas tiene su Jesús. El mormón tiene su Jesús. Pablo lo dijo, que había un montón de Jesuses, pero había uno solo que es verdadero. Que es el... No recuerdo el texto que diga que Pablo que diga que hay un montón de Jesuses. Tengo que ser sincero, no recuerdo el texto. Capaz que me equivoco, capaz que hay algún texto donde se haga alguna referencia, pero no recuerdo que Pablo haya dicho eso. Unigénito Hijo de Dios. Entonces estamos en un tiempo donde la navaja está bien afilada y solamente la gente que aprenda a caminar en el Espíritu va a poder hacer transición hacia la reforma que Dios está despertando. No es que Dios está haciendo nada. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Esos términos a mí hoy por hoy, por eso, ¿vieron cuando yo critico mucho este tipo de mover? Es porque, chicos, yo lo conozco, vengo de ahí. ¿Vieron cuando yo un montón de veces digo, loco, yo vengo de ahí? Mirá, vengo de ahí, amigo, vengo de ahí. Por eso es que lo conozco. Y gracias a Dios que me hizo ese clic en la cabeza por guía y gracia del Espíritu Santo únicamente. Pero ¿qué es caminar en el Espíritu? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Porque si vamos a rechazar, negar o poner en un segundo plano lo que Jesús dijo, como se dijo al principio de esta conversación, ¿cuál es nuestro punto de referencia objetivo para decir es por aquí? ¿Cuál es? Es lo que siento en el momento. ¿Y por qué tengo que creer que lo que vos sentís en el momento es la guía para todos los demás? ¿Por qué? ¿Que sos el nuevo Moisés que de alguna manera mesiánica te comunicás de una forma especial con Dios y todo el pueblo te espera al pie del monte para decir para preguntar cuáles son las indicaciones por parte de Dios? ¿Qué es eso de caminar en el Espíritu? Y si mi caminar en el Espíritu me lleva a otro lado que no es el mismo que tu supuesto caminar en el Espíritu, ¿qué quiere decir? ¿Que el Espíritu nos lleva hacia diferentes lados?
No, en absoluto. La Biblia dice una fe, un bautismo. Hace hincapié en el uno, un espíritu, un cuerpo, un Dios por sobre todas las cosas. Uno, unidad. Jesús oró en sus últimos momentos, antes de ser arrestado, oró, Padre, que sean uno. ¿Cómo se es uno? No es en este relativismo espiritual en el que hemos encontrado donde una persona, porque yo te puedo asegurar que con cualquiera de los que están sentados ahí en la mesa, inclusive yo, si me hubiera sentado a discutir conmigo mismo en ese momento, hubiera dicho, bueno, ¿cuál es la verdad? Y es lo que yo estoy sintiendo en el espíritu. ¿Y yo cómo sé que lo que vos sentís en el espíritu es cierto y viene de Dios? ¿Cuál es la evidencia que me das? ¿Cuál es la razón que me das? Y si yo siento otra cosa, ¿quién sos vos para imponer tus creencias por sobre las mías? Y en definitiva, no hay punto de referencia objetivo. Y ahí volvemos a la Biblia, ¿no? Porque la Biblia, ok, vamos a la Biblia, apliquemos una exégesis correcta. No, porque eso de la exégesis es de letra, y la letra mata. Porque era lo que se decía, la letra mata. Vos te tenés que dejar llevar por el Espíritu para que abra tus ojos y puedas entender aquello que está por debajo de la letra. Así cualquiera es el próximo Joseph Smith. De vuelta, vuelvo a repetir, así cualquiera puede sostener cualquier tipo de idea, chicos. Eso del caminar en el Espíritu, eso de discernir en el Espíritu, eso sin punto de referencia objetivo, chicos, eso tarde o temprano se vuelve una secta. Eso tarde o temprano se vuelve una idea novedosa que crea un nuevo movimiento y se siguen multiplicando las denominaciones evangélicas. ¿Por qué? Por este tipo de ideas. Nuevo, Santi. Todo debajo del sol, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, lo que ahora ya fue y lo que va a ser ya será. Eso en el tiempo de Dios trabaja las cosas de atrás para adelante, no de adelante para atrás como el hombre. Debajo del cielo no hay nada nuevo. Lo que Dios está haciendo es despertándonos de la toxina que nos envenenó con la religión. Ok, ¿y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo comenzó esa toxina? ¿En qué momento? Tenemos que ubicarlo en el plano temporal. ¿Cuándo fue que pasó? ¿En el concilio de Nicea? ¿Cuándo fue que pasó? ¿Cuando la iglesia fue aceptada por el Imperio Romano? ¿Cuándo fue que ocurrió? Cuando hubo la reforma de Lutero. ¿Cuándo pasó que se introdujo esta toxina que te lleva a la muerte llamada religión? ¿Cuál fue aquella generación que de la noche para la mañana dejó de creer tal y como eran las enseñanzas de Jesús, sus apóstoles y demás, para empezar a creer ideas que te llevan hacia la muerte? ¿Quiénes son los culpables? Señalame alguno, porque si no esto es tirar afirmaciones a la marchanta sin ningún tipo de justificación. Y ahora nosotros nos sentamos acá en la poltrona de la salvación diciendo nosotros somos los nuevos Mesías o Elías, Eliseo o personas destacadas que solamente a través de la luz que resplandece a través de mi persona es que vos vas a encontrar la verdad, porque eso es lo que creíamos. Nosotros nos creíamos la última Coca-Cola del desierto, creíamos de que de alguna manera todos estaban equivocados menos nosotros, y nosotros éramos aquellos que teníamos la tarea de poder resplandecer esta luz nueva de revelación, muy parecida a un tipo de gnosticismo, ¿no? Déjate de jorobar. La toxina que trajo un celo religioso, pero sin el poder de demostrar la santidad y de demostrar el poder de Dios. Así que hay más poder en la religión que demostración del poder de Dios. Bueno, de hecho yo recuerdo una de sus enseñanzas que decía, ¿no es cierto?, que para poder identificar bien la religión, el fluir del espíritu es como la corriente de agua, ¿no es cierto? Pero la religión es como ese agua estancada en el pozo que termina pudriéndose y las bacterias empiezan a generar mal olor y demás, ¿no es cierto? ¿Qué querés decir con el río, el movimiento, el avance? ¿Qué querés decir? ¿Qué se quiere decir con eso? ¿Qué se quiere decir? Yo los escuché a pastores en este tiempo, decir que hasta se tenía que empezar a pensar el abandonar el rito del bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué? Porque toda religión
tiene ritos litúrgicos. Y como nosotros no tenemos una religión, sino una relación, tenemos que abandonar todo tipo de ritual. Y el ritual era para otro tiempo. Y se estaba proponiendo abandonar el bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué? Porque eran ritos religiosos. Mira cómo el diablo se mete. Mira cómo el diablo que se mete. Y nosotros creemos que somos muy novedosos porque hablamos del fluir del Espíritu, de las corrientes de las aguas. Las aguas ya no llegan a los tobillos, no llegan a las rodillas. ¿Y cuántos hemos saltado en ese tipo de canciones que decimos queremos estar sumergidos en el río de Dios y cosas por el estilo? Y mirá las burradas que estábamos no solamente creyendo, sino predicando. Burradas. En nuestro lenguaje, espero que me entienda que no soy argentino, pero sí quiero ser y practico ser del reino. Y me doy la libertad de hablar en estos términos porque estoy reaccionando a un video mío. Vuelvo a repetir, estoy reaccionando a un video mío. ¿Está bien? Para todos aquellos que dicen, pero vos sos un criticón, vos estás... Amigo, estoy reaccionando a un video mío. ¿Está bien? Renacuajos. Las aguas estancadas crean renacuajos, crean los sapitos esos chiquititos que tienen una colita, renacuajos, no sé si sí. Entonces, bacterias y malos olores. Hay gente que en su creencia tiene una creencia de malos olores. Wow. Malos olores, traduciéndolo para entenderlo, es mal testimonio. Mal testimonio en su proceder, mal testimonio en su conducta, mal testimonio en el trabajo, llega tarde al trabajo, es cristiano y habla más lenguas que las Naciones Unidas, pero no es puntual, no da la talla en su trabajo, es el primero que se va antes de que suene el reloj, siempre llega tarde, es un individuo que no tiene carácter. Bueno, pero eso nada tiene que ver con la religión ni con la doctrina, ¿eh? Eso tiene que ver con la madurez de la persona, lo cuán está rendida a el fluir, en este caso, el mover del Espíritu Santo en la vida, que cuando digo mover del Espíritu Santo no me refiero a traer nuevas revelaciones, sino me refiero a lo progresivo que resulta ser el crecimiento al que el Espíritu Santo nos lleva. Hay un progreso en la madurez espiritual y ese es el fluir del Espíritu. El fluir del Espíritu se trata de cómo el Espíritu Santo día tras día, si yo lo dejo hablar, porque hay veces de que podemos callar la voz del Espíritu, exhorta mi alma a que me comporte cada día más como Dios lo demanda y de esta manera pueda caminar un camino de santidad. Y este camino es progresivo y a medida de que nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo vamos creciendo espiritualmente, adquiriendo mayor virtud. Y es por eso que Jesús dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, nada, son términos que a veces que confunden demasiados. Tiene una supuesta fe que lo salvó del infierno, pero no tiene un carácter para poder afectar la sociedad. Santi, necesitamos reforma urgente. Así es. Así. Bueno, de vuelta, pero ¿qué es la reforma? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reforma? Todavía no hemos respondido esa pregunta. Sí, tal cual. Y recordá, a ver, vos que estás del otro lado, podés incluirte a esta mesa, a este diálogo, podés estarte comunicando, ya como decíamos, ¿no es cierto? Las redes están abiertas, el apóstol ahí está prendido al Facebook. Para todos los que en Latinoamérica nos están escuchando y quieran hacer alguna acotación, alguna pregunta, algo que les esté surgiendo, podés estar incluyéndote. Si no, para los que están en los aledaños, pueden mandar su mensaje de texto al 011 15 60. Hablábamos acerca del tema de la reforma, pero también se incluía lo que era la visión de los 7 montes. Y que de hecho, si el término reforma aquí en Argentina ya es poco usual, el término de los 7 montes muchas veces hasta puede ser malinterpretado. ¿Qué quiere decir? Claro que es malinterpretado, porque ni siquiera ustedes saben qué quieren decir con los 7 montes, amigos. Santi, ni siquiera vos sabés lo que eran los 7 montes. No te la vengas a dar acá de la anga, de que yo me la sé y demás. Ni siquiera vos tenías en claro qué eran los 7 montes. Pero bueno, nada. Había que defenderlo, ¿no? Decir bien el tema de los 7 montes y la estrategia esta como para ser de influencia en la sociedad. Bueno, los 7 montes es algo muy interesante, muy importante que tenemos que considerar. Igual que todas las cosas, siempre cada vez que Dios va a traer algo. Acuérdense, yo este video no lo veo hace años, pero recuerden que no va a responder la pregunta. Acuérdense, Fresco, cada vez que Dios va a soltar algo fresco,
va a haber la reacción en muchas personas de duda, de sospecha, de que si será de Dios, si no será de Dios. Hay personas que viven continuamente intimidados con el fin del mundo y tienen en la mente solamente lo negativo del fin del mundo. Están preocupados que el mundo se va a terminar ya en cualquier momento, que van a venir bicharracos raros, que van a venir bestias y chupacabras, y viven con un tormento. Fíjense cómo uno es bien astuto a la hora de responder cuando no se sabe qué responder. Uno se va por la tangente. Presten atención, porque cuando a alguien se le hace una pregunta y no es honesta la persona y no sabe qué responder, para no decir no sé o bueno, que sea evidente, da una respuesta con respecto a un tema que no se ha planteado y se va por la tangente. Presten atención. Negativo. Hay personas que es más fácil para el ser humano ser pesimista que ser optimista. La palabra no tuviera tanta exhortación si el ser humano no tuviera una gran lucha con el pesimismo de ser negativo, religioso, ser fariseo, ser saduceo. Jesús dio 3 advertencias tremendas. Dijo, cuidado de la levadura de los fariseos, de los saduceos, y también la levadura de Herodes. Son 3 levaduras terribles que están calcinando la vida de muchos cristianos y no lo perciben, Santi. Hablando de la realidad, mira, muchas de las cosas que podemos hablar, aunque sean inspiradas por Dios, no hay garantía de que un porcentaje grande de gente la pueda creer, menos que la va a entender, porque la realidad es que... Todavía no respondió nada. Se están dando cuenta que no hubo respuesta. La mayor parte de la gente están conectados de la fuente en lo que es relación íntima con Dios, en lo que es tener una vida de oración que garantiza tú el poder entender las cosas espirituales. La Biblia dice que el hombre natural le es locura entender las cosas del Espíritu. No las puede entender porque le son locura. Cuando una persona está salvo pero no está convertido, cuando una persona viene a la congregación y se... Una cosa es no comprender algo. Y otra cosa es que la idea que se predica sea incoherente. Son 2 cosas completamente distintas. Son 2 cosas distintas. Porque mucha gente se esconde en la idea de, bueno, no, vos no sos espiritual, por eso es que no entendés. No, no es que porque no soy espiritual no entiendo, sino porque lo que estás diciendo, al menos de la forma en la que lo estás diciendo, es incoherente, no tiene ni pie ni cabeza, no tenés forma de justificar dicha idea. Por eso es que no lo creo. ¿Se entiende? No es por una cuestión de nacer de nuevo, de ser espiritual o de tener fe. Se trata de un grado de incoherencia que hay y que es evidente para todo aquel que está atento. Pero no tiene testimonio de una conversión genuina. Las cosas que tú puedas hablar del Espíritu no le van a hacer para mucho, más bien se va a manifestar. La religión se manifiesta, se opone, se levanta en contra de lo que Dios quiere hacer. La gente que más se levantó en contra de lo que Jesús vino a hacer son los que se congregaban y decían que eran hijos de Dios, los judíos, los israelitas, los hebreos. Es más, ¿quién mató a Jesús? A Jesús lo mató la religión. No respondió todavía. ¿Se están dando cuenta que no respondió? ¿Se están dando cuenta que no respondió todavía, no? A Jesús no lo mató los brujos. A Jesús no lo mataron aquella gente que eran los tax collectors. Es más, el mismo Pilato dijo, yo me lavo las manos. Yo no quiero problemas con este hombre. Ustedes dijeron, la muerte de ese hombre, la sangre de ese hombre no solamente cae encima de nosotros, sino de todas nuestras generaciones. Miren las manos. Teníamos que acordar de este momento. Maldiciones que se echaron los judíos y la gente de aquel pueblo de Israel, porque la religión es diabólica, la religión es la cuna del diablo, la religión es el fermento, es el veneno, es la savia que inyecta el diablo o que inyectó el demonio, el infierno. ¿Se están dando cuenta que todavía no respondió la pregunta? ¿Eh? Nada que ver. Yo le pregunté sobre los 7 montes. Nada que ver. Desde la caída de Adán, quedaron Adán y Eva infectados con el veneno diabólico de la religión, y eso hasta el día de hoy, 6.000 años después de la caída de Adán, se están viendo los efectos, y se vio hace 2.000 años con la crucifixión de Jesús. Así que los 7 montes son 7 esferas. El número... Para. Va a responder. Yo capaz que me adelanté. Vamos a ver cuál es la respuesta. El número 7 en la Biblia es un número importante, igual que muchos otros números. La Biblia habla en el libro de Génesis que en el 7º día Dios descansó. Dios cumplió su obra y descansó. 7 en la Biblia habla también de 7 naciones que en el libro de Josué tuvo que conquistar para poder entrar en la tierra prometida. Ahora en el nuevo pacto, estas 7 naciones que los enemigos han estado gobernando son espíritus. ¿De dónde sacas que en el nuevo pacto estas 7 naciones representan espíritus?
¿De dónde lo sacás? Por favor, decime de dónde sacás, dónde está ese punto conector que vos decís, bueno, la forma de interpretar esto es esto. ¿Cómo lo haces? De tinieblas, espíritus de maldad que están asignados a tratar de impedir el desarrollo y la toma del reino de Dios en la tierra. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas llenan el mar. Tristemente esa no es la política, la creencia, la doctrina de mucha gente evangélica, porque la mayor parte de la gente evangélica lo que piensa es en el fin del mundo y que el diablo se lo va a chupar todo y esto se va a acabar como la fiesta del guatao, así decían en Cuba. No hay una mentalidad de reforma, de cambio, no hay una vigencia, una realidad, un poder manifiesto del reino de Dios en traer cambio, porque en su propia vida no lo está. En Argentina esto se describiría de la siguiente manera. Le está pegando una guitarreada, le mandaste ahí una guitarreada, no respondió absolutamente nada. Le mandó ahí una de que son 7 espíritus y nunca más se respondió más nada. Y vuelvo a repetir, mi crítica personal va contra mi propia persona, que no tenía, vuelvo a repetir, en ese tiempo, pichón del evangelio era yo, bastante pecho frío del evangelio era yo. No tenía los pantalones bien puestos como para decir, loco, a ver, pero decime acá porque no fue claro. No tenía el valor yo. Sinceramente no lo tenía en ese momento. Entonces, muy mal Santi ahí. Experimentando. Pues entonces menos va a creer que Dios va a cambiar un pueblo cuando su propia familia, su propia vida está en ruinas, en lo que cree, en pobreza continua, en miseria, en escasez de todo. Siempre está en estrechez. Siempre tiene una lucha continua, siempre tiene un diablo o un jato de diablos atrás de él, haciéndole la vida papilla. Es una persona que un montón de escrituras no le son factibles, como el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay un montón de escrituras que para el evangélico... ¿Qué tiene que ver eso con los 7 montes? No he visto justo desamparado que mendigue pan. ¿Qué tiene que ver con los 7 montes? Que alguien me explique, por favor. Definitivamente no tienen poder. Entonces el esfuerzo continuo, aquel que cree que tiene que hacer el ayuno o la oración, y no es que sea malo, el ayuno y la oración son una clave importantísima para el desarrollo y tu sanidad espiritual, pero no es la base principal la que puede mover la gracia de Dios en tu vida. No es necesariamente el ayuno y la oración, sino la revelación que tú tengas. Ojo lo que voy a decir, esto es pesado. La revelación y la experiencia, el efecto que ha tenido en ti la encarnación de Cristo en tu ser. Uy, papá, lo que acaba de decir. Y el idiota de remera, de camisa rayada, o sea, yo, wow, lo celebro. Amigos, esto es gnosticismo puro. Esto es gnosticismo puro. Yo acabo de aplaudir gnosticismo, chicos. Fíjense lo que dice al final. Presten atención lo que dice al final. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Presten atención lo que acaba de decir. Definitivamente no tienen poder. Entonces el esfuerzo continuo, aquel que cree que tiene que hacer el ayuno o la oración, y no es que sea malo, el ayuno y la oración son una clave importantísima para el desarrollo y tu sanidad espiritual, pero no es la base principal la que puede mover la gracia de Dios en tu vida. No es necesariamente el ayuno y la oración, sino la revelación que tú tengas. Ojo lo que voy a decir, esto es pesado. La revelación y la experiencia, el efecto que ha tenido en ti la encarnación de Cristo en tu ser. Gloria. Esto es gnosticismo puro, chicos. ¿Qué es lo que se predicaba en aquel entonces en las sectas gnósticas que de alguna manera corrompían las iglesias, ¿no? Ya el apóstol Juan en sus epístolas combate el gnosticismo. El gnosticismo es una especie de corrupción de la fe cristiana, adoptando de alguna manera ideas platónicas. Y lo que los gnósticos decían es que la salvación de la persona dependía necesariamente del grado de revelación que tuvieses. Si vos tenías revelación, eso era salvación, porque Cristo de alguna manera se había encarnado en vos. Cristo se hace uno en vos.
Esto es gnosticismo puro, chicos. Esto es gnosticismo puro. Y yo lo acabo de celebrar. ¡Hey! Es tremendo todo lo que usted está hablando, ¿no es cierto? Y que de hecho, a ver, usted seguramente va a poder ampliar más esto que yo. Tengo por entendido, ¿no es cierto?, por determinadas estadísticas o cosas que uno va leyendo, que particularmente el pueblo cristiano, ¿no es cierto?, en todo lo que es la zona latinoamericana, es muy diferente a lo que es quizás en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A que en el pueblo latinoamericano ha menguado mucho lo que es el estudio, la edificación propia en la palabra y demás. Ahora, cuando uno está hablando acerca de determinados conceptos que siempre estuvieron en la Biblia, pero que nunca se llegaron a poder interpretar, qué importante es ser como esos discípulos de Berea, ¿no es cierto? Que no se quedaron solamente con lo que alguien hablaba, sino que iban a las escrituras para ver si estas cosas eran correctas y ahí entraban en el nuevo tiempo de Dios, ¿no es cierto? Sí, y justamente es eso lo que no hacemos, amigo Santi. Justamente es eso lo que vos no estás haciendo. No estás siendo como los discípulos de Berea. De repente vos lo estás aplaudiendo, pero, o sea, vos no estás haciendo eso. Vuelvo a repetir. O sea, ¿cuál es la explicación que da? Los 7 montes son 7 espíritus en este nuevo pacto que tratan de alguna manera de bloquear el avance de la iglesia para su afectación en la cultura, en la sociedad, etc. Dame texto bíblico como en los discípulos de Berea. Dame texto bíblico que me permita relacionar estos 7 pueblos con 7 espíritus. Dámelo. No lo tengo, entonces sé como los discípulos de Berea. Y no tires una afirmación así porque sí nada más, porque querés quedar bien con tu invitado. Amigo, ponete las pilas. Alguien quiere entrar en una responsabilidad mayor, en el cual, aceptando esa responsabilidad mayor, permite que el Espíritu Santo afecte su vida hasta que llegue a convertirse en un testimonio vivo del poder de Dios. Tenemos que educarnos más. El problema de Latinoamérica, Santi, es el poco acceso. Tenemos que educarnos más. Tenemos que educarnos más. No quiero hablar de ningún individuo en particular, ¿no? Pero me gustaría saber del círculo que a mí me rodeaba, no solamente las personas que se encuentran en la mesa, obviamente, sino un círculo más extenso. ¿Quién tenía una formación de nosotros? Tenemos que formarnos más. Nosotros venimos acá como profetas del siglo XXI diciendo la iglesia se tiene que formar más. ¿Y nosotros? Santi, acá vos no la dibujé porque acá en tu vida has leído algo que te permita tener los pies sobre la tierra con respecto a lo que la Biblia enseña. O sea, nada, no me vendas un buzón. Eso que haya la educación, tanto espiritual como física. Latinoamérica está en una crisis más profunda de lo que la gente cree. Argentina ha estado pasando una crisis terrible. Ahora estamos en un tiempo, en una ventana profética que Dios le ha permitido a Argentina el poder tener un cambio, cambio, reforma. Eso es lo que está sucediendo. Pero si chequeamos la historia, una de las cosas que ha sucedido con Latinoamérica es que gran parte del evangelio popular, que es el evangelio, como repito, de los evangélicos, fue un evangelio que vino de los Estados Unidos, pero solamente con el mensaje de salvarse. Salvarse y esperar el fin del mundo, que viene en cualquier momento, está viniendo en cualquier momento. ¿Pero de qué se trata el evangelio? ¿De qué se trata el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Salvación a los hombres y paz con Dios. Entonces, ¿cuál es la otra arista que nos hemos perdido del evangelio? Evangelio quiere decir eso, salvación. ¿Viste cuando le querés buscar la quinta pata al gato? Hace más de 400 años. Es más, no nos debe extrañar porque los discípulos que andaban con Jesús estaban diciendo también que el fin del mundo iba a venir a la vuelta de la esquina. Cuando el apóstol Pablo escribió ciertos comentarios sobre el fin, tú lees el libro de Hebreos capítulo 9, en el fin de los tiempos, lees el libro de Gálatas, al cumplimiento de los tiempos, cuando hubo el libro de los Hechos capítulo 2 y sucedió lo que sucedió en Pentecostés, el apóstol Pedro dijo, esto es una señal del fin de los tiempos, hace 2000 años atrás, el fin de los tiempos, ya estaba el fin de los tiempos. Entonces, la gente que no tiene percepción profética,
que no tiene claridad de los tiempos de Dios, siempre va a vivir con una percepción muy limitada en su lente de poder ver más allá de la reforma de los tiempos, porque lo que tiene clavado en su mente y en su espíritu es el fin de los tiempos. Ese se quiere morir rápido para ir al cielo, para andar en calles de oro y poder tener una mansión en el cielo, porque aquí abajo está fundido, está reventado, está quemado, está viviendo en un cajón de 4x4, Bueno, ¿para qué señalar de que también estábamos a favor del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? ¿Para qué señalarlo? No me quiero detener ahí. Con latas y techo, con cartón y techo. Yo estaba a favor del Evangelio de la Prosperidad, pero yo era una rata que no tenía ni para conducirme solo. Estaba todo el tiempo dependiendo de la gracia de otras personas que me llevaran y me trajeran, porque ni siquiera tenía guita para llegar a fin de mes en mi casa, pero yo abrazaba el Evangelio de la Prosperidad. Mayor hipocresía que esa. De lata, lleno de huecos, y entonces su esperanza la tiene puesta en la muerte. ¿Por qué en la muerte? Porque solamente la muerte lo puede llevar al cielo. Pero el problema es que no se quiere morir. Es un dilema. Entonces, es un dilema medio complicado, ¿no es cierto? Sí, wow. Ahora, y para antes ya de introducirnos a una pregunta de corto, porque la verdad que el tiempo apremia, ¿no es cierto? A ver, dentro de toda esta deficiencia que hubo en el Evangelio, y más como hablábamos hace unos días, el Evangelio norteamericano, por la mayor parte de Latinoamérica, fue toda afectada por evangélicos misioneros, de bautistas, de metodistas, de todos los istas, ¿ok? Racistas, legalistas, y toda esa gente vinieron y bombardearon Latinoamérica. Así es. ¿Ok? Y ese fue el evangelio que se quedó aquí. La gente con su falta de educación, su falta de preparación y todo lo demás se hizo un combo, se hizo un arroz con mango, como le decimos los no, porque esto es una educación que nos están ilustrando terriblemente. Los cubanos. Y por eso tenemos el efecto que estamos teniendo hoy en Latinoamérica, la abundancia de la corrupción, la abundancia de la maldad, la abundancia de la criminalidad, y el 10% de la nación roba a dos manos. Son los ricos y son los que viven del 80 al 90% de los esclavos, porque la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí está el clavo. Ahí es donde está la clave. Ahora, usted fíjese una cosa, ¿no es cierto? Y quizás es una pregunta que muchos hoy por hoy se están haciendo, ¿no es cierto? En esta deficiencia que hubo, ¿no es cierto? Y más en el hoy por hoy, el Ministerio de la Maestría, ¿no es cierto? Que es algo clave que necesita. Salí de ahí, maravilla. No hables del Ministerio de la Maestría. No hables del Ministerio de la Maestría, porque papá, o sea, te llevaste todas a marzo en este video, loco. Te llevaste todas a marzo. Hoy, gracias a Dios, con todavía mis carencias en cuanto a una formación y demás, hoy, gracias a Dios, estoy ejerciendo como maestro, podría decir, entre comillas, en la iglesia. Y como tal, habiendo abandonado el ministerio profético que claramente no me conducía a un buen puerto, hoy como maestro en una iglesia voy a tratar de hacer un análisis de qué es lo que voy a decir ahora. Levantarse. Ahora, la función y el rol de los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado de que la función de los 5 ministerios se limita a una reunión de un domingo, a quizás o a las tareas básicas de una iglesia montada en 4 paredes, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de reforma y afectar a una sociedad, ¿cuál es la función de los 5 ministerios en la sociedad? Bueno, ahí está el punto. La cuestión está en que tenemos algo grave. De las muchas cosas que hay graves, tenemos algo muy grave, que fue una de las luchas principales que tuvo Jesús en su enseñanza, donde enseñó que no se podía ligar el cuero viejo con vino nuevo. Así es. Donde no se ¿Para dónde nos vamos? podía poner un pedazo de tela nueva, un parche viejo, porque lo iba a reventar. Y ese es el problema que tenemos hoy. Que tenemos una iglesia que está ligada con un montón de conceptos, de doctrinas y de ideologías, vientos de doctrinas, que no pueden afectar. Escucha, va a afectar la sociedad cuando la misma familia del creyente no está afectada. Va a afectar a un pueblo, a una sociedad, cuando la misma familia está en crisis. Perdón, ahora sí, el comentario que voy a hacer ahora sí va dirigido a mi ex apóstol. Esto fue una entrevista hace 6 años. Está hablando del grado de afectación que una persona debería de tener. En la actualidad este hombre cuenta con una iglesia de no más de 30 personas, 25 personas. ¿De qué afectación me estás hablando? ¿De qué crítica le podés hacer a alguien
cuando vos mismo, habiendo pasado 6 años, no fuiste capaz de afectar nada, sino que es más, el grado de influencia lo estás perdiendo cada vez más. Nada, me parece que hay veces de que hay que hacer una breve reflexión personal, ¿no? Eso nos puede ayudar mucho a avanzar. Entonces, tenemos que entender que si hablamos de 5 ministerios, para los que crean, y con la falta también de enseñanza que ha habido, porque toda reforma también trae mucha confusión, la gente agarra una pauta y sale corriendo y se vuelve un caballo salvaje en el potrero, tirando patadas. La restauración del apostólico trajo también mucho daño, porque los 5 ministerios hay un montón de gente que ni cree. ¿Qué va a creer hoy? Que vos mencionas a un apóstol y enseguida vas a ver los comentarios: un hereje, hijo del diablo, ladrón, esto, lo otro, que... Pero, a ver, con toda esta... Vamos viendo 30 minutos de video. Con toda esta ponencia que se está dando por parte del apóstol, yo no creo que este tipo de reflexión y análisis escritural que está presentando deje muy bien parado al ministerio apostólico. Tengo que ser sincero, acá nadie está haciendo una crítica gratuita. Simplemente estamos oyendo las enseñanzas que un apóstol está trayendo. Si querés defender el ministerio apostólico con mayor efectividad, me parece que al menos las enseñanzas que traes tienen que guardar un mayor grado de coherencia para que pueda llegar a ser creíble dicho ministerio. Digo yo nomás, ¿no? Digo. Terrible. Eso estamos hablando de gente creyente que tiene ese concepto. ¿Te imaginas los demonios que tiene esa persona de religión encima? ¿Te imaginas los diablos que tiene una persona que no tiene temor de Dios para abrir la boca, condenar? Porque su concepto doctrinal es más bravo que el mismo diablo. Tal cual. Entonces, si los 5 ministerios verdaderamente Dios ha estado restaurando en los últimos 20, 25 años, Latinoamérica está viendo un eco de lo que se empezó a restaurar en los Estados Unidos en los años 60. Uno de los mentores que tuve en mi vida, Derek Prince, hablaba de la restauración del ministerio quíntuple en los años 60. Wow. Latinoamérica estaba viendo el eco de lo que viene en los Estados Unidos hace 40 años atrás. Años atrasados. 50 años atrás. Entonces, a mí me ha ayudado mucho el hecho de haberme criado en Latinoamérica y después haber entrado en los Estados Unidos, vivir 33 años, 35 años en los Estados Unidos y poder darme cuenta que definitivamente Latinoamérica se ha quedado con una nube bien oscura, pero Dios está levantando reformadores para levantar una generación nueva. Wow. No para sacar a aquellos del desierto, olvídate. Como sucedió con Israel, así muchos morirán en su doctrina evangélica, en su denominación evangélica, en su concepto evangélico. Están salvos, pero eso no puede servir para ninguna reforma. Ese, si lo mira desde el punto de vista de la necesidad de una reforma, es un estorbo y una piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Wow. Y Dios quiere los 7 montes. Y es más, ahí me surgió, en el momento que estábamos charlando, una pregunta, la tengo ahí en la puerta, la puntita de la lengua, diría, ¿no es cierto? Pero lo hacemos después de este toque, la segunda canción que tengo ahí. La número 2, la segunda, a ver, vamos, esta tiene fire. Ni siquiera tengo actitud como para manejar mi propio programa, que me lo manejan, loco. Ponete los pantalones, Santi. Loco, dale, hacete hombre, amigo. A ver, Ana, queremos oírla acá también, que la suene duro ahí. Bien ahí. Así que vamos a un breve corte en este programa especial, antesala a Reforma Societal del 4, 5 y 6 de diciembre. Así que vamos a un breve candela. A ver, todos aquellos que bueno, quizás... hay que mencionar también un momentito a los 7 montes que me preguntaste. A ver, la comunicación. Vamos, de vuelta, retomamos los 7 montes. Vamos a ver qué dice. El gobierno, la educación, la economía, la religión, la celebración y la familia. Tal cual. Esos 7 montes son los que conforman un sistema en la sociedad, ¿no es cierto? Afectar la sociedad. Así que bueno, a ver, todos los que están del otro lado y quieren... Ah, ya está, esa es la respuesta. Listo, ya está. Esa era la respuesta. Comunicarse y poder hacer su pregunta, poder hacer su aporte y demás, pueden estar comunicándose al teléfono también de línea de la radio, que es 4726 1745. Repito nuevamente, 4. En el caso del apóstol Tony, Antonio Santos, pones ahí en el buscador de tu Facebook, Antonio Santos, termina con S. O si no, el nuestro, a ver, Santiago Alarcón, Modelo Ideal, Sol Saucedo,
y vas a estar pudiendo comunicarte. Nos mandan ahí saludos también de San Luis, la gente de San Luis que está ahí prendida, conectada. A ver, wow. Ese está por el rey, ¿no? Ese tema está por el rey, ¿no? A él, pero un poquitito más baja, nada más para que se escuche bien nítida la voz. Ahora, en el corte anterior hablaba algo acerca de lo que es la reforma y particularmente el tema de hacer la transición, ¿no es cierto? Ahora, el otro día estaba meditando, ¿no es cierto? Y a ver, usted ayúdeme con esto si es correcto o no. Que de hecho el pueblo de Israel no pudo pasar del desierto por no saber comprender o canalizar esa reforma que tenían que hacer interna también, ¿no es cierto? Porque, a ver, en Egipto, en la Pascua, pasaron por la cruz, por así decirlo. Pero la cruz no era suficiente para introducirlos en la tierra prometida, sino que tenían que hacer una transición interna para introducirse al reino. ¿Esto es así? El problema. La herejía, momento Santi-hereje, hashtag Santi-hereje. La cruz no era suficiente para entrar al reino. La cruz no era suficiente para entrar en el reino. Yo te juro que me enfariseo viéndome. Me enfariseo viéndome. Te juro. Y encima los israelitas que mueren en el desierto mueren porque no tienen revelación. Amigos, esto es gnosticismo puro. El problema principal del pueblo es el no tener percepción del liderazgo que Dios asigna. Wow. Ese es el problema principal. Dios asignó a Moisés y lo quisieron matar. Así es. Le estaban pidiendo a Dios que lo liberaran, pero ellos querían que Dios lo liberara a su manera, no a la manera de Dios. Entonces Moisés lo saca de Egipto, pero Moisés no le puede sacar de Egipto de adentro. La Pascua te salva, pero la Pascua no te saca el mundo de adentro. Wow. La persona se... Pará. La Pascua te salva, pero no te saca el mundo de adentro. ¿Qué quieres decir con eso? A ver, la Pascua es la cruz. La cruz te salva, pero no te saca el mundo de adentro. Pablo se debe estar revolcando en el lugar en el que se encuentre. A Cristo, pero todavía el mundo lo tiene metido adentro. Tiene una dualidad de naturaleza. Tiene esquizofrenia espiritual. O, desde el punto de vista de la ciencia, está experimentando una esquizofrenia. Dice acá un comentario que quiero responder. Dice, No Guaye, dice, ¿no te da rabia volver a ver las tonterías que decías antes de convertirte? Sí. Me da mucha bronca, sí. Porque ahora es creyente pero sigue pecando. Así es. Es creyente pero sigue robando los diezmos. Una bipolaridad como hablaba. O sea, sigue pecando, es salvo pero sigue pecando, no. Esto demuestra el grado de formación académica que tenemos en nuestros líderes, ¿se entiende? Es salvo pero sigue robando, pecando y demás, sí. ¿Por qué? Porque la cruz no es suficiente. Exactamente. Hay una enfermedad diabólica de bipolaridad espiritual. Y el problema está en que hay que entender esto. Lo que la Biblia nos enseña, cuando nos da advertencia en 1 Corintios 11, versículo 10, en Romanos 15, versículo 4 creo que es, el apóstol Pablo dice que lo que le pasó a aquel pueblo te puede pasar a ti también. Y lo interesante es que Israel experimentó Pascua y Pentecostés, pero Israel nunca entró en la fiesta de los tabernáculos. ¿De qué rama eres, Santiago? Bueno, hoy por hoy no pertenecemos a ninguna denominación particular, porque como verán nosotros nacimos en una iglesia apostólica y profética, estos son nuestros inicios, y hicimos la transición doctrinal que nos llevó a abandonar este tipo de creencias. Así que hoy la iglesia es no denominacional. ¿Qué representa eso en el lenguaje de hoy, nuevo pacto? Israel fue salvo y tuvo una experiencia con el bautismo, con Pentecostés, pero nunca llegaron a tener la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque no supieron apreciar el ministerio quíntuple para llevarlos a la altura del varón perfecto. Israel no supo apreciar el ministerio quíntuple. Por favor, decime cómo el pueblo de Israel en el desierto podría apreciar el ministerio quíntuple. El apóstol, maestro, evangelista, pastor, profeta, ¿cómo lo aprecia? Y por causa de no apreciarlo, no llegaron a la estatura de varón perfecto. Decime cómo esto vos lo explicás bíblicamente. Ya es demasiado, ¿no? Tratar de explicar esto bíblicamente es demasiado.
Efesios 4 dice que el ministerio quíntuple es para llevarte a la estatura del varón perfecto, para que no seas más un niño fluctuante por todo viento de doctrina. Y yo un payaso que le festejo todo, ¿no? Yo soy ahí el pelele que le festejo todo. Porque Gálatas 4 dice, versículo 1, que el que es un niño no puede recibir herencia de Dios. ¿Por qué? Porque aun siendo heredero, está bajo esclavos y tutores hasta el tiempo señalado. El peligro está en que la gente se está perdiendo el tiempo señalado. La herencia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de herencia? ¿Estamos hablando de una herencia terrenal aquí ahora en cuanto a una prosperidad o estamos hablando de una herencia de vida eterna? Quedó bastante ambiguo eso de la herencia que no pueden recibir los niños, ¿eh? Bastante ambiguo quedó eso. Porque históricamente nosotros ya tuvimos la experiencia de la Pascua con la crucifixión de Cristo y la resurrección. Y también tuvimos la experiencia de un Pentecostés. Dice la Biblia de Hechos 2 que hubo un Pentecostés 50 días después de la resurrección de Cristo. Pero no hay evidencia en la Biblia de la gloria postrera, de la lluvia tardía o de la fiesta de los tabernáculos, que era lo que ellos guardaban en aquel tiempo en sombra, que hoy significa un derrame mayor de gloria, ¿ok? De la gloria que está por venir, el tsunami que está por venir. La gloria postrera será mayor que la gloria primera, la lluvia tardía será mayor que la lluvia temprana. El pueblo evangélico no... Pero es llamativo porque tanto él, yo en su momento también, en ese momento también lo creía, y muchas personas que sostienen esto, es llamativo que también relacionan la fiesta de los tabernáculos con el nacimiento de Jesús. Entonces, por un lado dicen, no se cumplió la fiesta de los tabernáculos, se cumplió la Pascua, se cumplió Pentecostés, pero en la fiesta de los tabernáculos todavía no se cumplió. Pero por otro lado dicen de que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. De esta manera Dios se tabernaculizó. Entonces, si Dios se tabernaculizó y nació en la fiesta de los tabernáculos, ¿por qué esperamos otro cumplimiento de esa fiesta? Es una contradicción. Ojo, yo no estoy diciendo que creo eso. Yo simplemente estoy diciendo que dentro de sus mismas ideas son contradictorios. No está esperando eso, porque su concepto es el fin del mundo. Así es, tal cual. Y le va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Van a votar la fiesta más importante que ellos no pudieron celebrar fue la fiesta de los tabernáculos. Y la iglesia evangélica de hoy, el pueblo popularmente evangélico cristiano está igual. No tiene una fiesta. ¿Por qué? Porque históricamente, a través de la influencia de malos maestros y gente que fueron influenciadas por el mismo diablo, pasaron la fiesta de tabernáculos. Yo creo en el don profético, sí, pero no en el sentido de estas personas ni en el sentido del Antiguo Testamento, para nada. No, eso del ministerio quíntuple yo no lo creo, pero en el don profético sí lo creo. Para el cielo o para el milenio en otro tiempo, pero no para reformar la tierra, porque la tierra es del diablo. Eso es lo que enseñó la religión. La religión no enseñó que la tierra y todo lo que está en ella le pertenece a Jehová de los ejércitos. También tampoco enseñó Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, reinarán sobre la tierra. Ningún cristiano, la mayoría, si es evangélico, le interesa. Pero reinarán, futuro, reinarán, futuro. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Reinarán. Prepararse para reinar en la tierra. ¿Por qué? Porque le vienen enseñando hace cualquier cantidad de cientos de años que el fin del mundo viene en cualquier momento. No tiene que arreglarse los dientes, no tiene que ir a una universidad a prepararse, no tiene que ser médico, doctor, menos político, porque eso es del diablo. Porque todo lo que está aquí es del diablo. Esa es la mentalidad del religioso. Así es, así es. Y mientras hablaba, lo que me venía... Tengo que ser sincero, ya medio como que estoy cansado. Le voy a dar los últimos 15 minutos. Pero ya medio como que me cansé de mí mismo. Te juro que me enfariseo viéndome. Voy a ver si consigo otro video de estos terribles en donde hago afirmaciones contundentes como estas. Mi mente, ¿no? Es que antiguamente, ¿no es cierto? Y tenemos que comprender de que todo lo antiguo pacto es sombra de la realidad a partir del nuevo, a partir de Cristo, ¿no es cierto? Y iba a mi mente el hecho de que a alguien para poder asumir un reinado, dice la Biblia de que tenía que cumplir 30 años, que tenía que tener 30 años ahora, porque era un estado de madurez. Hablando... No, ¿y Josías? Y Josías no tenía 30 años cuando asumió el reinado. Acerca del tema de la lluvia tardía, de la gloria postrera y todo lo que tiene que ver con esto. Habla acerca de que el poder funcionar en lo que en el libro de Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes,
habla de que solamente podemos funcionar en eso si alcanzamos un estado de madurez, un estado de altura de varón perfecto, ¿verdad? El problema, si queremos ser sinceros, nos tenemos que dar cuenta que una de las cosas que Dios está haciendo. ¿Qué es ser rey y sacerdote? Santi. Santi, ¿qué es ser rey y sacerdote? ¿Qué es ser rey y sacerdote, Santi? No sé qué es ser rey y sacerdote. Tengo que ser sincerísimo. No tengo la más pálida idea. Esto me enfarisea. ¿Qué es ser rey y sacerdote, amigo? Haciendo que Dios está ajustando la cuestión del sacerdocio, porque tenemos muchas personas que están en un púlpito, en un ministerio. Hoy estuvieron regalando una suscripción ahí. Qué buena onda, chicos. Gracias a todos los suscriptores que se van sumando. Recuerden, 16 de noviembre arrancamos un curso especial solamente para los suscriptores a modo de agradecimiento. Va a ser un curso completamente gratis, 1 hora y media cada clase, donde durante 8 clases vamos a estar metiendo, nos van a estar enseñando nos van a estar introduciendo, perdón, en el griego, ¿está bien? Para todos aquellos que no saben absolutamente nada de griego, como yo, que también voy a dar, o sea, yo no voy a estar como maestro, sino obviamente voy a estar como alumno. Un amigo mío nos va a estar enseñando una introducción al griego. Así que 16 de noviembre, todos los suscriptores, recuerden que van a tener acceso 21 horas horario Argentina a una clase especial de griego, introducción al griego, ¿está bien? En vivo por Zoom. O en un tal llamado porque fueron a un instituto. Para no hacer y decir las burradas que está diciendo el Santi del pasado. Porque fueron a una escuela supuestamente bíblica, pero no está ni llamado por Dios. No está ungido por Dios. Es una cuestión que le dieron un título, pero esa es una copia de la denominación o de la institución que lo preparó y lo mandó. Claro, o sea, el título no vale, o sea, tu formación no vale. El tema es la unción. ¿Cómo identificas la unción? Yo conozco una cantidad enorme de gente que ha sido, entre comillas, levantada, ¿no?, al ministerio por unción y que eran terribles burros que en su vida ni siquiera el Nuevo Testamento lo habían leído completo. Y con el Espíritu Santo, entre comillas, que tiene, pero maldice a otro que cree en el mismo Jesús, lo maldice, lo descredita, porque no cree igual que él. Así es. Eso es demoníaco y eso son las obras de la carne. Pero eso es lo que estás haciendo vos. Estás criticando y maldiciendo de alguna manera a todos los que no creen de la misma forma que creés vos. Es lo que estás haciendo vos, amigo. Eso es lo que abunda mucho hoy en el pueblo cristiano. Ahora, volviendo a lo que es el tema de específicamente la reforma, la sociedad y demás, también esta mala escuela que hemos tenido y que hoy por hoy padecemos, ¿no es cierto? Esto es una mala escuela, Santi. Lo que vos estás diciendo es una mala escuela. Nos ha enseñado de que cuando hablamos de llamamiento, ¿no?, de llamado, cuando hablamos de unción y demás, comúnmente eso se limitó a los famosos 5 ministerios, ¿no es cierto? Pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol. Bueno, eso es si vos estás hablando ahora en una mente que ha sido reformada como la tuya, hasta cierto... Una mente reformada como la mía. Yo tenía en ese momento la mente reformada, papá. ¿Entendés? Lo que pasa es que ahora caí en la carne, caí en la letra, caí en, no sé, caí del pedestal en el que me encontraba espiritualmente hablando. En ese momento tenía una mente reformada espiritualmente. Muchachos, ustedes porque no entienden nada. Cierto grado que aceptan los 5 ministerios. En la mayoría puede ser inclusive de los que nos están oyendo. Hay solamente 1 o 2 ministerios, acaso cuando más 3. El evangelista, el popular, aquel que predica en las campañas, el fin del mundo viene, el diablo te va a chupar la vida. Ahora mismo acepta a Jesús, o si no, tú sabes la desgracia que acaba de venir. Ese es un mensaje popular evangélico. Sí, así es. No es un mensaje redentivo, es un mensaje de condenación. Al pecador, que supuestamente, si entendemos
tiene que ser pecador porque su naturaleza es pecaminosa. Tal cual. Vos no le podés decir a un perro que se comporte como un mono, porque el perro tiene la naturaleza de un perro, no puede ser como mono. Al pecador vos no lo puedes condenar y decirle que se va para el infierno, porque el pecador estaría bien, si él sigue en ese camino, porque él es pecador y tiene que Está pecar. caminando en su propia naturaleza. Es su propia naturaleza, o sea, es normal. Lo que pasa es que a nosotros la religión no nos enseñó a ver las cosas como Dios las ve, sino como la doctrina o como el fulano le enseñó. Así es, tal cual. Ahora, lo otro es ver el maestro dominical que enseña las clasitas del domingo antes de empezar el culto, porque esa es la palabra más popular en el pueblo evangélico. Y el otro es el pastor, que es el que toca los timbales, el que toca el teclado, el que predica un mensaje: arrepentite, porque si no tú sabes el garrotazo que te dan ladrones, que me roban, nunca diezman, y por eso estoy en la miseria que estoy. Y el pastor ese sale esquizofrénico, reventado, divorciado, o cae en pecado. Ahí tenemos la doctrina de la prosperidad, ¿no? Estás reventado porque nunca ofrendás, nunca diezmás, como si de alguna manera mágica el ofrendar y el diezmar hace de que vos seas próspero económicamente hablando, ¿no? Que ese es el que colecta los diezmos, obra por la ancianita en el hospital, va a hacer el funeral cuando el fulano se muere, y es el que toca, el que hace todas las funciones. ¿Y para cómo? Esquizofrénico y endemoniado. ¡Fuego! Amerita una metralleta espiritual. Tú me invitaste y yo no me invitaba. No, está bien, nosotros. Ahora, uno también debe de asumir que quizás su llamado no se limita a esas cinco funciones. También, No, porque el ser espiritual no es para hacer solamente venir a la iglesia a los cultos. El ser espiritual es un Daniel que pudo darle dirección al gobernador de aquel tiempo. El ser hijo de Dios es ser un José que pudo sentarse al lado del faraón, mientras que el faraón te imaginas que el faraón en la Biblia representaba el diablo, y el faraón le dice a José: Ya les juro que estoy cansado de tanta burrada. Tengo que ser sincero, estoy cansado. si examina bien y es escritura, porque cuando uno la lee detenidamente, lo que le llama la atención a Faraón no es solamente el hecho del sueño y todas esas cosas, sino la capacidad de José de traer una solución gubernamental a un estado en crisis. Le dije, wow, esto no tiene que ver directamente con el sueño, tiene que ver con la capacidad. mira esto, antes de eso, lo que Faraón ¿Por qué el aplauso, no? Vieron de que hay una costumbre que es cuando tiro una bomba espiritual, una revelación, así es como que lo destaco de esa manera, no tenía esa costumbre yo. Qué fantasma que era. no vio fue la capacidad que creó Dios en José a través de todo el trato que lo pasó, incluyendo 14 años de cárcel, encontrarse con Jesús allá cuando se muera. Es conocido por un montón de cosas que no necesariamente son buenas. ¿Cómo lo ve usted a él? Bueno, A ver, esta última pregunta y si no ya fue. A ver. Había algo que me venía, ¿no es cierto?, a la mente, y muchas veces usted nos enseñó el hecho de que es elemental el poder prestar atención a personas que vienen de afuera de una cultura, porque tienen una visión más amplia y más pura, ¿no es cierto?, menos contaminada con la propia cultura de adentro. Así es. Porque él venía de afuera, por eso había que prestarle atención a alguien que viniese de una cultura externa. Porque él venía de afuera. Ahora, aprovechando la visión que usted tiene de afuera, ¿no es cierto?, y no teniendo esto que muchas veces a nosotros mismos nos llega como argentinos. Así es. El tema de la reforma, la aplicación de la reforma con respecto a cómo hoy por hoy está el argentino, y no hablando directamente de la iglesia, sino la cultura argentina. A ver, el argentino es conocido por ser un orgulloso en el mundo. La verdad, me cansé, tengo que ser sincero. Me explota la cabeza de tanta revelación que he recibido, tengo que ser sincero. Estoy atravesando una crisis existencial. Me duele el trasero de tanto estar acá sentado también, tengo que ser sincero. Nada, a ver, reflexión final, moraleja de la historia. Primero, quiero mostrar con esto que yo no combato a personas, sino combato ideas. ¿Está bien? Si no, no hubiera traído un video mío diciendo semejantes burradas. ¿Está bien? Esto no es... Porque después... A ver... Porque después la gente se confunde y cree, de alguna manera cree, que simplemente, bueno, lo hago para hacer un poco de ruido, porque tengo ganas de atacar a otras personas, porque miro la paja del ojo ajeno y no saco la vida que hay en el mío y cosas por el estilo, ¿no? Acabo de hacer un video de ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos. 2 horas. Hace 2 horas que estoy hablando de mí.
y de mi pasado. Y me he cansado a lo largo de todo el tiempo que llevo en Rincón Apologético, me he cansado de decirles una y otra vez, de reiterarles una y otra vez que yo he sido un gran hereje. He sido un gran hereje. He hecho afirmaciones que lo que ustedes acaban de escuchar ahora acá no es absolutamente nada a otras cosas que dije que son de mayor calibre todavía. Son blasfemias directamente. Yo lo único que quiero mostrar con esto es nada. Yo estaba en esa y Dios me rescató. Dios me rescató. Ustedes habrán visto que todo este tipo de ideas no tienen ningún tipo de sentido ni coherencia. El camino de Dios, el caminar como hijos de Dios en esta nueva vida que el Espíritu nos ha dado, se trata de fe. Pero la fe no es algo incoherente. La fe no es creer una serie de incoherencias. ¿Está bien? Porque si no nos escudamos en, bueno, pero esto es locura para el que se pierde, para el que no es del Espíritu y demás. No. La fe no es creer un conjunto de incoherencias. La fe es coherente. ¿Está bien? Hay misterio en la fe, pero eso no deja de ser coherente. Entonces, simplemente quiero decirles que si yo pude, ustedes también pueden. Dios, si algo está haciendo en este tiempo, en contraste con lo que decíamos que en aquel tiempo estaba haciendo, ¿no? Despertando y demás, yo creo que en este tiempo Dios está despertando a mucha gente, cristianos evangélicos que están cansados de estas pavadas. Sinceramente. Yo trabajo en redes sociales ya desde hace mucho tiempo y veo en comentarios, mensajes que me mandan cuando saco gente en vivo y demás, que hay una especie de insatisfacción. Y esta insatisfacción, al contrario de lo que dije en ese video, esta insatisfacción no es porque se requiere algo nuevo del Espíritu, no, sino porque hemos estado transitando un camino que no era el de Dios y tenemos que volver a las bases, a las Escrituras. Las Escrituras son aquellas que nos revelan el mensaje de Dios y el Espíritu Santo es el que hace vida ese mensaje en nosotros, de tal forma que la insatisfacción de fe no sea algo que esté presente en nuestras vidas, en absoluto. Aquel que tiene una relación sana con Dios, y tener una relación sana con Dios es amar a Dios. Y Jesús dijo, me amas, guarda mis mandamientos. Por ende, tener una relación sana con Dios te mantiene vivo espiritualmente hablando, no te frustra para nada en absoluto. No estás necesitando nuevas revelaciones, nuevos soplos, vientos frescos y todas esas pavadas que se dicen que yo mismo las predicaban como habrán visto. No se necesita eso, se necesita a Cristo, a Dios. Espero que este video te haya servido. La verdad es que yo me cansé, por eso lo dejo de ver, porque me aturdió una sarta de pavadas que no tienen ni pie ni cabeza y que hoy agradezco a Dios porque nos ha sacado de ahí. Gracias a todos, Dios los rebendiga, amigos. Chau, chau.